A hablar, sí, de la cuestión climática en la mañana. Vamos a la siguiente nota. Vamos a recibir a Fernando Primo Forgioni con nosotros. Pero antes lo presentan nuestros amigos de Chango Más, que hasta el día de hoy tienen tremendas ofertas. Mirá. Llegó ofertazos a todos los changomás del país y más online. Hasta el 26 de marzo, aprovecha. Check leche entero descremada 1 litro a 1.099 pesos. Amstel lata 473 centímetros cúbicos a 1.499 pesos. Melvaso duquesas tripack a 1.999 pesos cada una. Y no te podés perder 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, lavarropas, cocinas y termotanques seleccionados. Porque en Chango Más sabemos de ofertas. Chango Más, sabemos de oferta. Aprovechá los ofertazos XXL de Chango Más hasta el día de hoy. Mañana te contaremos otras. Ahora vamos a recibir a Fernando Primo Forgioni aquí en la mañana, magíster e investigador. ¿Y sobre qué vamos a hablar, Dani? Vamos a hablar sobre el clima. Hoy es el Día del Clima. Desde 1992, por una convención de Naciones Unidas, esta jornada se usa para reflexionar, para concientizar, para divulgar. Y Fernando es el primer meteorólogo villamariense, que es un dato no menor, pero también estuvo afectado durante mucho tiempo, incluso ha participado en diferentes foros y asambleas sobre el cambio climático. Fernando, agradecerte el tiempo. Con Leo Roganti estoy, Daniel es mi nombre. Bienvenido. Dani, Leo, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, Fer, gracias a vos por estos minutos y por poder charlar con nosotros. Nos encanta interiorizar sobre un tema que siempre, al menos a mí particularmente, me llama mucho la atención y que en estos últimos días, o en estos últimos meses, o en este último tiempo, ha sido un poco, no sé si la palabra, Fer, es difícil de entender, pero creo que hay una muestra, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, de un cambio climático que trae justamente sus consecuencias. ¿Es así? ¿Qué opinión tenés al respecto vos? Y para hacer un tema disparador, ¿cómo ves el clima en estos tiempos, en nuestro país, si se quiere, o a nivel global? Sí. A ver, el clima evidentemente ha cambiado. Hay muestras sobradas de eso. A veces es un poco difícil explicarlo, pero bueno, lo bueno es que hay interés, eso es lo más importante. Lo otro es una cuestión que tenemos que trabajar entre todos, explicarlo un poco mejor. Pero sí, hay un cambio en el clima, hay cambios observados en las temperaturas, en la ocurrencia de fenómenos extremos, por ejemplo, precipitaciones muy intensas. No es que no ocurrían nunca, ocurrieron, van a seguir ocurriendo, pero bueno, es triste que volvieron más recurrentes estos días. Y bueno, no hay que asustarse tampoco, o sea, es grave la situación, sí, pero bueno, es parte de una dinámica que se ha ido construyendo y a medida que sabemos más, podemos entender un poco más que las cosas van a ir cambiando a un ritmo un poco alarmante a veces, pero bueno, es parte de lo que hacemos como sociedad, de las consecuencias de lo que hacemos como sociedad. Fernando, uno de los temas que hubo este año fue la ola de calor, que fueron múltiples días con un calor agobiante, ¿no? Porque el año pasado hubo tal vez 3 o 4 días en donde hubo una temperatura con térmicas superiores a los 45 grados, pero este año se repitió por lo menos 3 veces. La pregunta en base a estudios, en base a investigación, en base a tarea, es si esto ya lo tenemos que tomar como algo que es parte de la vida en este sector del mundo, si es algo que es esporádico, si es algo que se va a repetir aún más. ¿Cómo lo interpretas vos? Sí, el problema aparte es que nos habíamos mal acostumbrado porque el año pasado había sido bastante benigno con el tema de olas de calor y no sé si ustedes se acuerdan de la última que tuvimos, la humedad que había fue muy sofocante. La última que tuvimos fue realmente muy sofocante por la humedad que teníamos. Sí, son cosas que llegaron para quedarse también. A ver, olas de calor hubo siempre, acá en Villa María hubo siempre, estuvieron presentes siempre. Es normal que en el verano haga calor, sí, es normal.
El problema es que esto se va a convertir en algo cada vez más recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser cada vez más común que haya este tipo de eventos y que además de eso, de que haya más cantidad de este tipo de eventos, van a empezar a durar cada vez más. No es que todas matemáticamente van a durar más, pero sí va a haber más y además van a muy probablemente sean cada vez más intensas y cada vez más largas. O sea, además de que sean cada vez hagan más calor, van a durar cada vez más. Pero sí es algo que por lo menos la ocurrencia de olas de calor. Y esta cuestión, Fernando, también modifica un poco la vida social, ¿no? Porque tenemos hogares o viviendas que no están pensadas para tantos días de calor y un calor extenuante. Estamos en marzo, casi llegando a abril, y todavía hay mosquitos, todavía hay grillos dando vueltas. La humedad favorece también al crecimiento y a la renovación de la fauna. Es decir que la cuestión climática no solamente tiene que ver con si uno siente más calor o no, que si no es un ecosistema el que ya está variando, ¿no? Y va a haber nuevas cuestiones que se van expresando incluso en patologías, ¿no? Se extienden más los golpes de calor, las alergias. Es todo un combo, no es algo aislado lo que tiene que ver con el clima. Nosotros tenemos, bueno, yo participo de un grupo de trabajo de salud ambiental y el dengue, por ejemplo, es una enfermedad que ha llegado de la mano del cambio climático hasta Córdoba, hasta Villa María, porque antes no era una enfermedad común de estas zonas. El dengue ha venido de la mano del aumento de una temperatura en todo el mundo y, bueno, ha llegado para quedarse también. Así que esos son impactos que vemos en este tipo de, como nombrabas vos, Dani, ese tipo de cosas. Fer, te consulto. En cuanto a lo que tiene que ver con lo que estamos charlando un poco en la mañana, algunos conceptos, muchas zonas, nuestra República Argentina es muy variada en sus temperaturas de acuerdo a donde nos situemos. Una temperatura vamos a registrar, corregime vos, Fer, porque soy el que sabe, ¿eh? Una temperatura entiendo que registramos en el norte, otra quizás en la zona centro y otra en el sur. Pero también en este último tiempo las variables de lo que se denomina temperaturas óptimas para cada una de las regiones de nuestro país se han visto modificadas en algunos momentos del año, sea para un calor extremo o sea para temperaturas por debajo de la línea del cero. Y con esto quiero ir un poquito, Fer, a mitos y verdades. Hemos escuchado muchas veces que, bueno, no toda la República Argentina, porque sabemos que el centro-sur estamos más cerca del polo sur, justamente, pero vamos a ser un país tendencioso a climas tropicales, o alguna región va a tener más un clima tropical que las 4 estaciones del año bien marcadas como hace años atrás. ¿Qué tanto hay de verdad, Fer, en eso y qué tanto a lo mejor se ha investigado, si en el caso que se haya investigado eso? Vos sabés que hace unos días yo hice un gráfico, no lo publiqué nunca, pero hice un gráfico sí lo puse en Twitter, pero no lo publiqué en Instagram ni nada, sobre cómo había variado la temperatura cada mes desde el 1850 hasta 2024 en Argentina. Entonces se muestra que está bien, hay un calentamiento, sí, hay un aumento muy fuerte de la temperatura, pero no se nota tanto como a nivel global, porque uno por ahí muchas veces ve las noticias que dice aumentó la temperatura a nivel global. Después para cada región, bueno, eso se manifiesta de forma diferente. En Brasil sí se ve bien marcado. Pero bueno, volviendo a lo que vos me decías, sí, hay muchos lugares, sobre todo el caso más paradigmático es la Patagonia, la que ha demostrado calentamientos muy fuertes y temperaturas muy fuera de lo común y ha quebrado récords a diestra y siniestra. Ha sido la Patagonia, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Ushuaia, han quebrado récords, se han cansado de quebrar récords este verano y han tenido muchos momentos de alerta roja, o sea, muchos más momentos de los que tuvimos en Villa María.
no sé si sea un clima más tropical, pero sí hay una tendencia de que van a disminuir la cantidad de días fríos. Si a lo largo del año, si vos llamémosle días fríos a temperaturas que estén en cero o por debajo de cero. Okay. Si había, no sé, yo te voy a inventar un número porque no tengo el dato para Villa María, pero si había, no sé, 100 días, han disminuido eso a, no sé, 80, 70 días. Sí, eso sí es verdad. Hay menos cantidad de días fríos, no significa que va a dejar de hacer frío, no, claro, para nada. Es más, es muy posible que haga fríos muy intensos, pero bueno, si ha cambiado el régimen de temperatura. No sé si ha sido un clima más tropical, lo que sí es que se han acortado la cantidad de días donde hace frío y se han extendido la cantidad de días donde hace mucho calor. Eso sí. Para decirte, hacia un clima más tropical, y eso va de la mano con otras cosas, que por ahí se confunde un poco, pero, claro, pero sí que ha disminuido la cantidad de días fríos y ha aumentado la cantidad de... Sobre todo, acá en el centro de Argentina no tanto, pero en el sur de Argentina sí se ha notado mucho. En la Patagonia fue el caso paradigmático, por así decirlo, que ha sufrido más de lleno el aumento de las temperaturas. Mira, Fer, y te consulto, te pregunto, ¿hay ciclos para, por ejemplo, las épocas de lluvia? A ver, te digo un concepto dos y vos nos das tu opinión, ayer hablábamos justamente acerca de los diques en Córdoba y, bueno, una persona que trabaja en el gobierno de la provincia, no recuerdo bien el cargo, ayer le preguntaban acerca de la construcción de más diques y él hacía referencia que de acuerdo a los ciclos de la lluvia, tenemos ciclos en donde llueve mucho y otro en donde hay mucha sequía. Entonces, en la construcción de diques haría que estén vacíos los nuevos porque no es algo regular. A ver, ¿a qué se debe? Porque en el último tiempo encontramos mucha lluvia en cortos periodos. El ejemplo más cercano es Bahía Blanca, lo que ha sucedido, pero quizá en algo más micro también encontramos ciudades en nuestro país que padecen los anegamientos de sus calles y por ende las inundaciones, a lo mejor de sus calles y un poco de sus viviendas, porque llueve en cortos periodos. Este sería el término, lluvia en cortos periodos, valores que son anuales en pocas horas. Esto es lo que estamos viviendo ahora, Fer, un momento de un ciclo a nivel, bueno, natural, o hay un porqué, tenemos una explicación al respecto y en algunos meses o años tendremos ciclos más de sequías. ¿Qué respuesta le podemos dar a este tema? Sí, hay una respuesta, hay una explicación. Lo de Bahía Blanca, te lo adelanto, es cambio climático. Hay un estudio hecho, no es que lo opino yo, sino que hay un estudio que lo avala, que es cambio climático. En realidad el problema con esto es que, está bien, hay ciclos, la atmósfera oscila, va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces hay momentos donde, porque la variabilidad propia que tiene el clima, ¿sí? El clima varía, por eso tenemos inviernos, tenemos veranos, tenemos inviernos más fríos o veranos más cálidos o inviernos más cálidos y veranos más frescos. Entonces, bueno, eso es parte de la variabilidad. Eso está atado a un sistema, que es el sistema climático, que tiene un montón de componentes que están todo el tiempo, ¿sí? Interactuando entre sí y dando reacciones que se llaman interacciones no lineales, que escapan un poco de lo que la matemática puede terminar de explicar. O sea, nuestras herramientas llegan hasta un punto y ahí, bueno, no podemos explicar mucho más que eso. Entonces, porque las interacciones son demasiado complejas y bueno, hay ciclos, sí, obviamente. Hay algunos que son de baja frecuencia,
se le llama como cuando uno habla de ondas, se le llama de baja frecuencia, de alta frecuencia, de muy baja frecuencia. Imagínate que hay oscilaciones, viste que el más común es el niño, que el ciclo durante 3 o 4 años, va de niña, neutro, niño, o pasa de niño a niña sin neutro. Y después hay otros que duran 10 a 50 años, como la oscilación decadal del Pacífico, o hay otros que duran milenios, el recambio de las aguas profundas de los mares. Entonces, bueno, hay un montón de fenómenos de variabilidad natural que tienen ciclos, justamente. La oscilación decadal del Pacífico se calienta y se enfría entre 10 y 50 años. O sea, imagínate que yo tengo 35, ya hubo momentos que la oscilación, la multidecadal del Atlántico, que es la que dura hasta 100 años, yo no vi el cambio todavía de la multidecadal del Atlántico. Entonces, bueno, contribuyen a que se llaman constantes, que hasta momentos donde llueve el niño, etcétera, para que veas lo complejo que es. Hay momentos del año donde, bueno, llueve más y llueve más. Lo que pasa que eso también se combina con el cambio climático, porque ahí empieza a jugar, ¿sí?, el efecto del hombre sobre el... ¿Qué pasa con el cambio climático? El cambio climático favorece que haya eventos. Vos lo que hablaste de Bahía Blanca, lluvia, estuvo muy bien, dijiste, porque es justamente esos son eventos extremos. Llueve en unas horas lo que llueve en un mes. Llueve en unas horas lo que llueve en una semana. Entonces, bueno, no hay sistema, no hay construcción que esté preparada hoy para eso. O sea, toda esa agua en algún lugar tiene que ir a parar. Entonces, bueno, el cambio climático lo que hace es reforzar, ¿sí?, ese tipo de eventos raros. Hace que se ocurrían una vez cada 50 años, ahora ocurren una vez cada 30, cada 20, cada 10. No importa no importa mucho a cuánto, o sea, no es un cálculo que se hace, pero yo te pongo un ejemplo. Y bueno, eso va de la mano con el cambio climático. Claro. Entonces, los diques, yo no tengo mucha idea, estoy tocando de oído. Los diques se construirán pensando en que, bueno, este tipo de lluvia, Bahía Blanca, ocurren. Yo te cuento, por ejemplo, la inundación de Río Grande do Sul, el año pasado, donde yo la viví de lleno. Esa estaba prevista que ocurra una vez cada 120 años. Bueno, yo tuve suerte que la viví. Entonces, aún con cambio climático, se proyecta una vez cada 120 años. Entonces, bueno, parte de esto es cambio climático, que vino para quedarse, y otra es parte que tiene que ver con esos forzantes que están dando vuelta en la atmósfera, que favorecen en algunos lugares mucho y en otros haya sequía, porque cuando llueve en un lado, lógicamente esa agua no está. Entonces, bueno, nosotros estamos pasando por agua, a otros lugares están pasando sequías muy intensas. Entonces, bueno, va de la mano, sí, con el cambio climático. Y bueno, el aumento de esa frecuencia de ocurrencia de eventos extremos, sí tiene que ver con pero para cerrar esto y para tratar de ser lo más claro que pueda, además de que son ciclos, se potencian debido al efecto que tiene la contaminación, ¿sí?, la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento que lleva eso, producido por el hombre. Fer, queremos agradecerte el tiempo. Por ahí lo mejor me gustaría que es muy amplio el tema para charlarlo en estos minutos, pero seguramente en alguna otra ocasión podremos puntualizarlo y trabajar sobre ello, porque es muy interesante de entender y del mensaje que se deja también en esto de reflexionar acerca de nuestro clima, que a la larga o a la corta, en mayor o en menor medida, nos termina afectando, como decía Dani recién, no solamente a nosotros si hace más o menos temperatura, sino también a un ecosistema
cómo vivimos todos juntos nosotros en un mismo planeta. Así que queremos agradecerte primero que compartas tus saberes con nosotros y tu disposición para charlar también en esta mañana. No, gracias a ustedes por el tiempo. La verdad que súper agradecido. Fer, muchas gracias y seguramente en otra ocasión nos volvemos a encontrar. Un abrazo grande, muchas gracias. Fernando Primo Forgioni con nosotros, magíster e investigador.